latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a todas y a todos que nos hacen favor de vernos en esta transmisión de Latinidades y a toda la patria grande. Como saben, estamos a punto de terminar este año que fue realmente muy duro y muy convulso, como el anterior y el anterior, pero este año estuvo muy complicado, sobre todo porque prefigura acciones que van a ser muy fuertes para el próximo año. En Latinidades y también en las alternativas, donde está el titular de esta transmisión, el doctor Pedro Páez, tratamos muchísimos temas y decidimos ahora que estamos cerrando el año, este 2025, tratar más o menos de hablar de los temas que consideramos, en nuestra opinión, fueron los más definitorios o los más importantes, con la perspectiva de qué va a pasar con ellos el próximo año. Entonces doy la bienvenida a mi compañero Pedro Páez para empezar a hablar sobre estos temas, cerrando este año que de alguna forma está marcando ya lo que va a ser el destino del orden mundial, si no es que ya estaba marcado hace unos años recientemente. Pedro, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión de cierre de año para hablar de temas que a ti te importaron y en los que nos interesa saber básicamente un resumen de cómo viste la situación y qué crees que es lo que va a venir. No sé si tú consideras que podemos empezar con la guerra de Ucrania y Medio Oriente y sobre lo que pasa o lo que está pasando todavía en Europa. Creo que la situación, si hablamos de la guerra de Ucrania, ejemplifica, vamos, yo lo vería así, una potencia, un país que está vencido, en el caso de Ucrania, frente a Rusia, y todo un continente derrotado, como es el europeo. No sé qué opines tú de esto, que podamos hablar ahorita de esta situación. Sí, coincido. Empezaba yo agradeciéndote a vos, a Eduardo, Dale. por la gentileza de armar este programa que me parece muy importante y a nuestra audiencia, además, esperando que hayan recibido estas Navidades de la mejor manera y que los ilumine para el resto del año. Independientemente de las creencias religiosas, yo creo que este momento que ahora es mundial de solidaridad, esta convocatoria de solidaridad se plantea como uno de los elementos cruciales precisamente para enfrentar los duros de estos aciagos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así es que estas fuentes culturales, espirituales de la construcción de un nuevo mundo se marcan particularmente fundamentales en el sentido de crear fundamentos, de crear cimientos, porque son reservas morales frente a las tremendas pruebas que se nos vienen encima. Y los pueblos de América Latina, cuando empiezas mencionando lo que está, el genocidio del sionismo, no son ajenos a lo que está sucediendo en América Latina. Esto es crucial el documentar y el hilar puntos para entender que es parte de una confrontación mundial que solo puede ser entendida en el marco de una serie de ciclos con distintas temporalidades que están marcando situaciones desesperadas de las actuales élites, ¿no? O sea, habíamos hablado la vez anterior, tenemos por un lado lo más inmediato, obviamente, es el final del ciclo de la predominancia angloamericana, diríamos, ¿no? Ese declive hegemónico angloamericano
está muy vinculado a una situación de ascenso de esa Europa, ese continente europeo al que vos mencionabas, pero también a toda su proyección cultural y civilizatoria sobre América, sobre el resto del mundo, que llegó a su máximo esplendor con el tema de la globalización. Bueno, esto ya está llegando a un fin. Los estertores de esta situación son tremendamente dolorosos, no se sabe cuánto tiempo se van a prolongar, pero aquí resulta indispensable el repetir a Gramsci, ¿no? Con el tema de ese viejo mundo que no acaba de morir y el nuevo mundo que no acaba de nacer, y en el interregno es el tiempo de los monstruos. Es chistosísimo porque resulta muy, digamos, muy chistoso, muy paradójico ver a la derecha citando a Gramsci, pero también a esos sectores de la izquierda pudorosa que estaba tratando de purgarse de todo tipo de relación con las luchas revolucionarias del siglo XX, el tener que citar a Gramsci una y otra vez, porque no hay otra forma para entender lo que estamos viviendo. Yo creo que en el caso de lo obvio, ¿no es cierto?, de este declive de la hegemonía angloamericana y el papel que tiene esta situación desesperada en el caso de Ucrania y en el caso de Gaza, y se puede entender lo que está sucediendo en esta, insisto, la desesperación, disculpen la redundancia, en esta situación absolutamente y casi payasesca de, con uñas y dientes, retomar el patio trasero, ¿no? O sea, el poder disciplinar, el poder meter en vereda a su patio trasero le lleva a situaciones tan espectaculares, tan dramáticas y al mismo tiempo tan tragicómicas como el tema del despliegue militar sin precedentes que hace Trump en el Caribe, pero Pero todavía no también al llegues ahí. despliegue. Todavía no llegues ahí. Primero vámonos No, por no, sí, partes. solamente ubiquémonos que eso forma parte de la misma situación, del mismo conflicto que tenemos en Ucrania, en Gaza, pero también en Taiwán. ¿Sí? Solamente para ubicar ese tema. Entonces, pero también es ubicar que esto de aquí está vinculado al control de las elecciones, al chantaje político, diplomático, económico, para poner, y al fraude, que también deberíamos hablar de en las elecciones en América Latina, que es lo Vamos a que ha hablar. pasado, que intentó ser en Ecuador, en Argentina, en Honduras. Es decir, estamos hablando de una situación que no puede entenderse si no se ubica este declive multisecular de la hegemonía angloamericana. Ahora, este declive multisecular está además muy directamente vinculado con el quiebre de ese momento de esplendor que fue la globalización, y que ahí sí tenemos que ubicarnos en términos económicos, ¿no? Aquí ya no es solamente el tema civilizatorio, sino que hay una dinámica dominante que está ligado al deterioro de la rentabilidad en Occidente y a la necesidad de escapar de ese deterioro de la rentabilidad productiva en Occidente a través de la deslocalización por un lado, y con lo cual crearon su gran némesis, que sería Asia en general, pero sobre todo China, como el gran poder manufacturero mundial, pero también el tema de la financiarización. Y esto adquiere vida propia. O sea, tanto la deslocalización, el haber creado esta gran capacidad productiva para escapar a la caída tendencial de la tasa de ganancia, paradójicamente termina afectando la tasa de ganancia global, que de alguna manera puede ser gerenciada desde el Partido Comunista Chino con tasas de ganancia muy bajas allí, pero también con un proceso indetenible y cada vez más acelerado de innovación tecnológica disruptiva, que vuelve cada vez más rápida, masiva y desastrosamente obsoleta a casi todo el capital industrial, a todo el capital productivo, a toda la capacidad de extraer ganancias, de extraer rentas que ha tenido Occidente y sobre todo el eje angloamericano. Y ahí viene el otro punto, que es la otra pata, que es el tema de la financiarización, que, insisto, tiene vida propia, y lo que al principio era un instrumento para driblar, utilizando términos futbolísticos, para mover la cinturita y poder esquivar esta tendencia que comprime las ganancias en Occidente, en el eje angloamericano,
y le permite tener justamente esta capacidad de ir ubicando cuáles son los mejores momentos en las distintas bolsas de valores mundiales, se convierte en su contrario. Y ahora este sobreendeudamiento mundial, este desarrollo hiperparasitario de los derivados financieros y todo eso ahí, está no solamente planteando una carga fundamental al funcionamiento de las economías occidentales, sino que al mismo tiempo obliga a las guerras. Y entonces, el tema que vos mencionabas, que me parece que es fundamental, el tema que no va a acabar, porque es que ya se acaba, que ya se acaba, que ya se acaba la guerra en Ucrania y no termina de acabarse, que ya se acaba, que ya se acaba, que ya se acaba el genocidio en Gaza y no termina de acabarse. Ya tienen destruido Gaza. Pues van a seguir con la Cisjordania, o sea, van a seguir con la otra parte que no estaba controlado por Hamas. Y no va a acabar la destrucción y el descaro de la agresión sionista porque tiene que ver con estas condiciones de desesperación. ¿Cuáles son los factores que están involucrados allí? Aparte, ¿cuáles son las fuerzas motoras que políticamente operan, ¿no? O sea, concretamente operan, más allá de estas abstracciones que estamos hablando, en la generación del conflicto? Pues aquí ya se plantea un nuevo escenario y con esto acabo que define la explicación crucial de lo que estamos viendo en el escenario político y que tiene que ver con una verdadera guerra civil al interior de las fuerzas multiseculares con las que empezábamos nuestra conversación en Occidente. El continente europeo ha tenido a lo largo de 8 siglos, al menos 8 siglos, varias guerras civiles y ahora estamos, ¿no es cierto?, la forma como estos dos grandes vectores de crisis, tanto la crisis civilizatoria, el declive hegemónico angloamericano, como el tema de la crisis del capital monopólico financiero financiarizado, globalizado, ¿no es cierto? Están atravesados por las posiciones que toman las distintas fracciones en esta gran guerra civil. Entonces, cuando mencionas, Héctor, el tema del continente europeo, estamos hablando de que son distintos sectores, ¿no? Ni siquiera dentro de los países hay distintos sectores y no se puede entender, es tan confusa la situación geopolítica mundial que no se puede entender si no nos damos cuenta de que todas las facciones perdedoras, pero que han podido sobrevivir a lo largo de estos 800 años de guerra civil en Europa continental, occidental, ¿no es cierto? Están ahorita tratando de recuperarse en contra de aquellas fracciones que se lograron alojar tanto en Inglaterra como en Wall Street, en la City de Londres como en Wall Street, y que ahorita entran en contradicción con la emergencia de una opción que también es imperial y que está representada por Trump. Entonces aquí lo que estamos definiendo es un sector en medio de la desesperación, un sector cuya única carta es la guerra, que es este sector financiarizado y que tiene un ala izquierda y un ala derecha, y que no permite que pare la guerra en Ucrania, cuando ya están dadas todas las condiciones para que esto se defina, no permite que se acabe la guerra en Ucrania porque es un tremendo negocio y porque no tiene otra opción sino la destrucción y el negocio de la muerte que esto implica y necesita, ¿no es cierto?, el seguir acomodando sus fuerzas en medio del caos, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y lo mismo sucede en el caso con otros actores, pero sucede en el caso de Gaza, con la situación terrible, ¿no es cierto?, de que este poder que está muriendo, y con esto acabo, el poder que está muriendo sionista no puede parar la guerra, porque, por ejemplo, Netanyahu personalmente acaba su vida política el momento que se acaba el conflicto. Entonces, en ese contexto tenemos que entender lo que nos está pasando. Hay varios planos de conflicto, hay varias dinámicas que están marchando al mismo tiempo y por eso están sucediendo procesos tremendamente acelerados y convulsos. Ok, bueno, y como mencioné al principio, son varios temas, todos están de alguna forma entrelazados con más fuerza en unas áreas que en otras. Entonces, la idea es puntualizar nada más cuáles son los que creemos que puedan, que vamos a seguir de alguna forma padeciendo o viendo las consecuencias de esos conflictos, aunque aparentemente estén en paz el próximo año. Bueno, el caso de la guerra de Ucrania, recuerdo muy bien que pudo haber sido como una especie de señal
el que Biden, en ese momento presidente de los Estados Unidos, no tenía ni un mes y ya había dicho así en una entrevista, un comentario sobre Putin, ya le había llamado hijo de perra. Dices tú, oye, va empezando su gestión y se entiende que son el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo y insulta así, de plano, a uno de los líderes también de un país más poderosos del mundo. Dices tú, ¿dónde está la diplomacia? ¿De qué se trata? Bueno, para mí ya prefiguraba de que iba a hacer algo en relación contra él, que iba a ser muy duro, y que ya se había prefigurado también cuando él estaba en la administración de Obama, cuál era la actitud de Hillary Clinton, que en ese entonces lo iba a sustituir, gana Trump, llega Biden, y lo primero que hace es decir ese comentario, que se ya prefiguraba cómo iba a ser esa relación, y luego se sucede la guerra de Ucrania. Y hemos visto todo lo que ha pasado. A raíz de esa guerra, se puede decir que se configuró ya un orden mundial, porque Rusia había previsto ya lo que iba a pasar, las sanciones que le iba a poner Estados Unidos a través de sus socios, o más bien lacayos, por decirlo así, en Europa, y no le hicieron cosquillas para acabar pronto. Todo el mundo esperaba, me acuerdo que al principio de la guerra hicimos nosotros incluso charlas que están por ahí, directamente desde Rusia, en la que constatábamos, hacíamos un contraste entre lo que decía la propaganda occidental, que mencionaba literalmente que había manifestaciones en la Plaza Roja para que cayera Putin y que los supermercados estaban vacíos por las crisis, y afortunadamente estaba Lili Luna para demostrarnos que no pasaba nada de eso. Mira, aquí están los supermercados, mira, aquí estoy en la Plaza Roja y no pasaba nada, la gente estaba perfectamente tranquila. La evolución ha llegado a tal de que en esta guerra, pues hemos visto cómo se sometieron totalmente toda Europa a los dictados de Estados Unidos para volverse finalmente clientes de ellos, porque ahora sabemos de que ahora que regresó Trump, los está abandonando, y en ese abandono que está haciendo de Europa, les está diciendo, yo ya no voy a ser su paraguas nuclear, tienen que comprarme a mí equipo, pero yo ya no voy a estar ahí. La cuestión es de qué negoció con Putin en relación con Europa que implique en un momento dado a América. La idea es que prácticamente se le dijo, te dejo a ti Europa, nomás que déjame a mí mi patio trasero. Pero ahorita entramos ahí, ¿no? Entonces, esta guerra que supuestamente se está negociando ahorita, sabemos que hay un encuentro entre Zelensky y el enviado de Putin, y el enviado de Putin, pues es Trump, que le está leyendo realmente la cartilla a Zelensky de las condiciones de Rusia, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto en las semanas, y vemos, lo que sí quedó claro es para mí de que un país quedó vencido. Ucrania, a pesar de que de repente da un golpe así, con todo el mundo, ¿eh? Con la inteligencia del Mossad de Estados Unidos contra ellos, da un golpe de repente que suena espectacular, pues no ha podido con Rusia. Rusia ya conquistó los territorios que para ellos eran cruciales, porque había población eh, a favor de ellos, ya de mayoría de rusos ahí ya los tiene, la región del Donetsk, todo esto lo agarró y no lo va a soltar, como quisiera Zelensky y los europeos. No, no lo va a soltar. Entonces, no, ¿qué puede pasar? Que las condiciones de Rusia van a tener que prevalecer, porque no creo que haya hecho una guerra contra todo el mundo, contra la OTAN, para decirme regreso a las posiciones que tenía antes. Entonces, no solo reflejó la guerra de Ucrania, pues el predominio y la hegemonía rusa frente a la OTAN, sino también la decadencia europea. Total, que la vamos a ver ahorita en el otro capítulo que estabas ya mencionando tú, ahorita cuando estabas terminando tu comentario, Pedro, en relación a lo que es el Medio Oriente, que es un tema también muy duro, que tiene muchísimos años, cuando menos desde la Nakba, cuando menos, y que ahorita vamos a abordar. Digo, mi idea de Ucrania para acabar con esto es de que estamos bien siendo testigos de una nación derrotada, pero un continente totalmente postrado, que es el europeo, sin tener forma de poder salir por factores de sometimiento a los caprichos estadounidenses para acabar pronto. Ahora, en el Pero caso de... déjame, solamente hago un par de señalamientos antes de que cierres el capítulo de lo que acabas, de la forma como acabas de presentar el comentario, ¿no? Empiezas muy bien mencionando esta genealogía
de los sectores supuestamente progresistas, porque aquí quiere, mira, la narrativa que quiere implantarse y que inclusive algunos sectores de la izquierda la fomentan, es de la irracionalidad de un Trump, ¿no es cierto?, frente a la bondad de los progresistas, la Hillary, el Obama, el Biden, y obviamente los tan civilizados europeos, ¿no?, incluyendo a la izquierda europea. No estamos hablando solamente a la derecha, no solamente estamos hablando de Macron o de Meloni o de Merz, ¿no es cierto? Estamos hablando de que también la izquierda europea, inclusive la intelectual, ya salió hasta Habermas, por ejemplo, a hablar sobre ese tema. Ha Ujú. salido una cantidad de intelectuales, de figuras en esta situación con planteamientos absolutamente delirantes, precisamente porque han quedado atrapados con esta narrativa que es totalmente falsa. Por eso yo empezaba planteando la necesidad de ubicar la totalidad de estos problemas para ir ubicando los puntos. Entonces, ya la destrucción del propio, de esa época de oro de la globalización, la empieza a marcar, ¿no es cierto?, con su brutalidad la Hillary Clinton en la época de Obama. El asesinato y la tortura, festejando públicamente el asesinato y la tortura a Gaddafi, por ejemplo. Pero también lo que públicamente había planteado Victoria Nuland, que era del Partido Demócrata, ¿no? Fuck the EU, públicamente. Públicamente decían, o sea, claramente había un proceso de destrucción de las instituciones, de los marcos civilizatorios que durante estos siglos, ¿no es cierto? Estos sectores de las élites europeas y su proyección sobre el resto del mundo, porque esto incluye no solamente Estados Unidos, sino también Japón, habían construido. Y lo destruyen en cuestión de menos de una década. Entonces, es fundamental entender que el conflicto de Ucrania no es Rusia contra Ucrania. Es un conflicto de estas grandes potencias y que claramente, ¿no es cierto?, en la operación militar desde el principio, que no empieza en febrero del 2022, sino que en realidad empieza desde 1991, es la OTAN contra Rusia, desde el principio. Es una guerra civil que se provoca una guerra civil dentro de Ucrania para provocar, para generar un conflicto que involucre a Rusia y permita la destrucción de Rusia, pero también luego la destrucción de China. Es decir, a partir de estos elementos, los mercaderes de la muerte, los que siempre han convertido a las guerras en un gran negocio, tanto por el lado financiero como por el lado militar, como por el lado de la reconstrucción y la parte logística, han tenido siglos de aprender en esa situación, quisieron recomponerse y les ha salido muy mal el negocio. Ahí está el punto clave de la situación. Por eso era tan importante empezar abriendo el zoom, ¿no es cierto? Abriendo el enfoque del problema para entender qué son estos grandes procesos. Y solo ahí queda clarísimo el suicidio de las élites europeas, que insisto, sería verdaderamente cómico si no fuera por la cantidad de muertos, la cantidad de atrocidades que se están cometiendo. Y entonces ahorita, ¿no es cierto? Y esa Europa continental, que han sido como bien decías, los peones de estas disputas que se estaban dando y los más, digamos, los más entusiastas en llevar adelante la cosa, a que al principio eran parte de la fracción que trataba de mantener la cuestión cosmética, ¿no? De una narrativa más o menos coherente, supuestamente progresista, de la extensión del asunto, frente al descaro de un Trump que le importa un comino las formas, ¿no es cierto? Y que se plantea con todo el cinismo y con toda la crudeza, pues empiezan a entrar en una serie de contradicciones que realmente vuelven insostenible la situación y que ha volcado en cuestión de muy pocos meses el ambiente no solamente mediático, no solamente de opinión, de creación de opinión pública, sino también cada vez más la cuestión académica en Europa, en la civilizada Europa, similar a los peores momentos del régimen nazi, así como me están hablando, me están oyendo. Es decir, niveles de censura, niveles de persecución de académicos, gente del nivel de un Yanis Varoufakis, ¿ah? O una serie de periodistas, una serie de analistas, incluyendo analistas y periodistas con pasado militar, o sea, que formaban parte del Deep State, que formaban parte de la estructura de defensa de la propia OTAN,
y que ahora están siendo víctimas de los procesos de censura absolutamente draconianos que se están dando en Europa, porque la situación no aguanta más. Y obviamente el conjunto de la población capturada por una burbuja mediática, un operativo psicológico tremendo, ¿no es cierto?, que pretende convocar o que pretende preparar las condiciones como lo hicieron a lo largo de décadas en Ucrania, insisto, desde 1991, al menos desde 1994, para crear las condiciones de una guerra. ¿Cómo ves Entonces, la extensión, el no acabar el conflicto de Ucrania, ahorita queda claramente, ¿no es cierto?, como una proyección, porque lo que se viene ahora es cómo hacemos para que el conjunto de Europa continental, la población de Europa continental, asuma el con Rusia? Yo lo que te diría ahora es, bueno, viendo el tema de Oriente, ¿cómo ves la situación actualmente ahí? Porque tampoco veo yo que sea un conflicto que tenga fin. Hemos visto por décadas y sobre todo recientemente cómo Israel acepta los acuerdos de paz y es el primero en romperlos prácticamente en el momento en que se están firmando o al minuto después y lo rompe. Totalmente, y no nomás ahorita en el caso de Palestina, atacando todos los días a Gaza, haciendo, como hemos mencionado en otras charlas, un genocidio, un genocidio que a veces es más lento y a veces es brutalmente acelerado. Cambia la velocidad, pero el genocidio no. Ahí está el genocidio. Pero hemos visto también lo que está haciendo en Siria, o lo que hizo, que fue junto con Estados Unidos, algo que no, destrozó otra vez, hay un destrozos ahí, como fue en la administración de Obama, el caso de Libia, este, vemos lo que hace todos los días en Líbano, vemos que esto no acaba y que no hay quien lo frene. Entonces, este es un conflicto que obviamente ha estado por décadas y que se va a seguir el próximo año. Que la única solución es como la que dijo Petro, que sí, cuando no se respete el derecho internacional, tiene que haber un ejército que llegue a que impere, y si uno de los actores se niega a aceptarlo, se le combate. Prácticamente es eso. O sea, tiene que mandarse un ejército que pueda frenar de manera violenta, como es un ejército cuando actúa, las atrocidades que está haciendo el gobierno genocida de Israel a través de sus servicios secretos y sobre todo a través de sus colonos y ejército en las zonas ocupadas. Entonces, no hay otra forma que eso, porque Estados Unidos no, de repente dice que sí, de repente que lo frena, pero no hace nada, y cada vez vemos que avanzan los planes de ellos por convertir Gaza, pues, en una especie de nuevo Mediterráneo, un resort, un spa gigantesco, en lo que dices tú, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué condiciones éticas y morales? Después de todo el enorme baño de sangre que han hecho ahí, hacer luego un resort ahí, con edificios para que la gente vaya a tomar sus vacaciones, a descansar. Digo, suena como una muy mala película norteamericana, eh, como propuesta. O sea, no hay el mayor asomo de dolor o de decir, oye, se hizo una masacre ahí. No, no, simplemente se quita esas personas, los escombros y todo, y hacemos ahora un desarrollo turístico que va a ser un éxito allá en Medio Oriente. Entonces, si yo veo los lugares, veo que van a seguir atacando los lugares que han estado haciendo todos los días, desestabilizando el Medio Oriente a todo lo que da. Los aliados que tienen ellos ahí, que son países árabes que no intervienen, van a empezar también a sentir la desestabilización en sus propios países, en la medida en que estos genocidas crean que ya tienen controlada la situación en los lugares donde están operando. Van por ellos. Es el caso de Pues, Jordania, lo han pues dicho. mira, nuevamente resulta indispensable el tener esta perspectiva amplia con la que iniciamos para poder darle alguna coherencia a cosas que aparecen tremendamente locas y te diría ridículas, ¿no? O sea, ese es el nivel de descomposición. O sea, son proyectos, son narrativas, son formas de pensar la cosa, son formas de justificar inclusive la historia, de escribir la historia, que se han botado al caño en cuestión de meses.
¿no? Es decir, toda esta situación del pueblo judío, que además tiene una cantidad de evidencias históricas, ¿no? Y heroicas por parte de algunos integrantes de esa comunidad a lo largo de siglos, no solamente en la resistencia, sino también en la rebeldía, no solamente en la acción, sino también en el pensamiento, han sido echados al caño, ¿no es cierto?, con estas máscaras que se han ido cayendo del genocidio abierto. Ya no es solamente la gente progresista, ya no solamente es la gente que ha tenido algunos niveles de solidaridad con el pueblo palestino, con las luchas de los pueblos del tercer mundo. Ahora ya es la propia derecha. El asesinato de Charles Kirk en los Estados Unidos tiene que entenderse en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque hasta los sectores totalmente controlados por la derecha, inclusive hay gente que está estudiando cómo las tácticas de estas nuevas configuraciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que ya tienen que ver con mecanismos de culto, ¿no? Mecanismos de estas sectas religiosas, para ir controlando a la población, empiezan a tener también una dinámica propia y sectores de los sectores más militantes, capturados por esta ideología de extrema derecha, en principio totalmente sionista, todo el tema del sionismo, de los cristianos sionistas, que viene cultivándose desde los años 60 con muchísimo dinero, con muchísimo éxito, con muchísima eficacia, dentro de la derecha en los Estados Unidos y con un poquito menos de eficacia en Europa, empieza a desmoronarse por la brutalidad, el descaro, el cinismo con el que, y la arrogancia con la que ellos pensaban que tenían controlada psicológicamente esa población, y resulta ser que hay grietas insalvables. Y son cada vez más Candice Owens, es el propio Tucker Carlson. Es decir, hay sectores dentro de la derecha que empiezan a reaccionar de una manera irreversible, ¿no es cierto? Probablemente algunos de estos actores ni siquiera estén convencidos del asunto, se ven empujados por las propias encuestas, se ven empujados por la propia reacción de sus bases constituyentes, ¿no es cierto? Que se dan cuenta que ya la mentira no aguanta más. Entonces, cuando vos hablas los mecanismos de desestabilización, el Mossad, la agresión que tienen esta entidad sionista en las zonas ocupadas, es fundamental ubicar que ya no es solamente en las zonas ocupadas, ya no es solamente el Oriente Medio al que haces referencia, es también la proyección de este poder desesperado, que sabe que no tiene futuro, en América Latina, pero también en otras regiones insospechadas, como por ejemplo la India, y lo que sería la proyección del conflicto hacia ese sector más oriental de Asia, ¿no? Yo creo que es crucial entender eso. Si nos quedamos encerrados en la narrativa imperante, incluyendo la narrativa progresista, no vamos a entender este proceso. Entonces, mira, buena parte de esa trampa incluye el tema de decir, ah, no, pero es que el malo de la película es Netanyahu. Y claro, Netanyahu está desesperado. Si se acaba la guerra, tiene una serie de denuncias de fraude, de corrupción, de asesinatos, de todo tipo. Y se cae, se acaba no solamente él, sino toda su fracción y toda su coalición dentro de Israel. Pero no es solamente eso. Resulta ser que es todas las redes sionistas a nivel mundial que se están desbaratando con eso. Entonces, parte del tema es utilizar a Netanyahu como un chivo expiatorio, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, una vez que haga el trabajo sucio, dejémosle que acabe el trabajo sucio. Una vez que acabe el trabajo sucio, nos deshacemos de él y recuperamos, ¿no es cierto?, una serie de otras figuras históricas. Tenemos, insisto, una serie de figuras auténticas, de tradiciones auténticas de esa comunidad que les permitirían recomponerse, ¿no es cierto? Y podrían nuevamente recuperar digamos, una buena imagen. Podrían hacer un ejercicio masivo de relaciones públicas en el mundo entero con esa situación. Pero tampoco eso está acabando. Porque resulta ser que hay una evidencia de que inclusive en términos demográficos, inclusive en términos económicos, la continuidad del proyecto sionista no tiene futuro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empezar a armar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los acuerdos de Abraham. Tienen que empezar a instrumentalizar a sus Interrumpo. supuestos Ah, enemigos, a ah. las monedas, a Chipre, pero también están metiéndose en Turquía, pero también están metiéndose en Grecia. Y te insisto, también se han metido en América Latina.
y con una comunidad que incluye, con una situación, un operativo que incluye a sectores no sionistas, a sectores no judíos, sionistas no judíos y a sectores judíos no sionistas en América Latina, en un proyecto que no solamente es de inversión económica, sino de trabajo político, de trabajo militar, el papel del Mossad al interior del Deep State a nivel de las estructuras. Ahí está lo que apareció con García Luna y ustedes mexicanos ahí tienen una situación de revelaciones importantísimas que es fundamental que América Latina entienda, porque lo mismo que hicieron García Luna y Margolis en México, lo hicieron también en Colombia y lo denunció Petro, y lo están haciendo también en Ecuador y lo hemos venido denunciando y lo ha estado haciendo también en Honduras, pero también lo hicieron en Argentina y esto involucra también la manipulación electoral. Esto involucra también el control de territorio, muy evidente en el caso, por ejemplo, de la Patagonia, ¿sí? La proyección de encontrar una forma de reconstruir este poder territorial en otras zonas, rompiendo la soberanía, y es fundamental entender que América Latina como continente está en peligro porque esa proyección desesperada incluye ocupar el territorio de América Latina. Pero lo mismo sucede con India. Es decir, sectores insospechados, ¿no es cierto? La India, los sectores militares de la India han estado desde hace mucho tiempo infiltrados por los intereses sionistas sobre la base de la preparación, que son los únicos que podrían dar una alternativa al tema del terrorismo. Entonces, mira, las formas de operación de esta situación tienen tentáculos insospechados y aquí tendríamos que recuperar lo que mencionamos en alguna ocasión anterior, como son dos grandes fracciones de estos intereses que están en disputa dentro del territorio de Israel, que están en disputa dentro de las comunidades sionistas y no sionistas a nivel mundial que están bajo ese proyecto, incluyendo Estados Unidos, son las que están en guerra ahorita en Ucrania. La una directamente vinculada a Zelensky y a los nazis, es decir, la recuperación de los que asesinaron a miles y miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que han estado directamente involucrados en toda una tradición antisemita en Europa Oriental, ¿no es cierto? Ellos están directamente involucrados con estos intereses sionistas, por un lado, y que ahí la figura que ha sido pública ha sido Hunter Biden. De eso hay evidencia en los Estados Unidos. Y por otro lado, ¿no es cierto? Aparece la otra, y Kolominsky, por si acaso. Ustedes pueden entrar al Internet y encontrar toda la información en torno a esa situación. Y por otro lado, tenemos la otra gran coalición que incluye sectores del Israel, pero también incluyen sectores de los Estados Unidos, como la propia familia de Trump, Jared Kushner, por ejemplo, Bueno, Giuliani, ¿sí? Sectores del partido Republicano, fundamental acá. La guerra no va a acabar porque están todos estos factores involucrados y hay un sector, insisto, los mercaderes de la muerte, los grandes bancos, que durante siglos han perfeccionado sus técnicas para convertir a estos conflictos en una fuente de negocios, una fuente de ganancias gigantescas, que no van a permitir que cualquiera de estas propuestas que vos has mencionado y otras que puedan surgir, incluyendo las del propio Trump, no se consoliden porque aquí hay cosas que están más allá de lo visible, ¿no es cierto? Que están mucho más allá de las narrativas de izquierda y de derecha, que están siendo puestas en cuestión y que se están desmoronando a una velocidad increíble. esto es lo que podemos, digo, vuelvo a resumir, el conflicto en Medio Oriente va a seguir, especialmente si está ahí Netanyahu, porque él es la cabeza de este proceso, en el que realmente lo único que está haciendo realidad es lo que me comentan es el sueño de Smotrich, que es uno de sus ministros, que es la desaparición para acabar pronto de Palestina, de manera paulatina. Recientemente lo dijeron y luego se dijeron que no era así, que porque la gente de Trump los había regañado y ya vimos que en los hechos así es. O sea, todo es una Pero proyectarse, hipocresía ahí total. mencionaste el tema de Siria, ¿no? Proyectarse también hasta Irak, proyectarse también hasta Digo, Egipto, proyectarse hacia Chipre. ellos están así y siguen con el tema, obviamente, de Irán, que les puso un hasta aquí muy claro. Realmente el que ganó esa guerra de los 12 días fue Irán, porque si recuerdan ustedes, cuando empezó esa guerra, que era muy dura, sobre todo hipócrita, que como lo ha señalado hasta el día de hoy Irán, estaban en negociaciones
sobre la revisión de su programa nuclear, en el que consistentemente ha estado diciendo Irán que tiene derecho soberano como país a utilizar la energía nuclear y que no la está utilizando para fines militares, que es lo que la Comunidad Económica Europea, Israel y Estados Unidos no quieren y la fuerzan constantemente. Cuando estaban en estas negociaciones, creyendo yo creo Israel de que podían tener fruto, lanza un ataque, lo lanzan, ¿sí? Prácticamente luego la vista de Estados Unidos. Estados Unidos no le queda otra que decir, bueno, van a ganar, y empezó a echar porras Trump todos los días, van muy bien, y así fue el primer día, el segundo, tercer día, y luego se fueron cambiando las cosas hasta que Estados Unidos tuvo que aventar la toalla porque a su boxeador le estaban poniendo una que qué bárbara. A nivel, digamos, no tanto, puedo decir que confidencial, pero no era un secreto tampoco. Puedo decir que a través de las charlas que tuvimos con gente de Irán, precisamente, que no necesariamente salió toda la luz, nos llegaron a decir que ellos realmente hubieran querido seguir la guerra 2 semanas más. Así me lo dijo un alto funcionario allá. Dice, queríamos 2 semanas más, porque en 2 semanas hubiéramos acabado con ellos. Y se hubiera acabado el dolor de cabeza del mundo. Yo creo que tiene algo que ver, porque precisamente por eso intervinieron, porque nunca esperaron que Irán hiciera los destrozos que hizo en Israel con los famosos misiles que no pueden parar su cúpula de hierro. Ellos decían, queríamos 2 semanas más, 2 semanas más necesitábamos para acabar ya con este problema. Y sabemos que Israel, dentro de su objetivo, siempre ha sido Irán. ¿Por qué Irán? Porque si acaba con Irán, acaba con todos, arrasa con todos. Irán ha sido el freno totalmente para las ansias imperialistas y expansionistas de Israel, en este caso sea el gobernante de turno o no, pero este es un problema que vamos a heredar y que todavía está ahí. El que se ataque otra vez a Irán puede pasar. Yo entiendo que también los iraníes están muy preparados para esto. Recientemente vimos un enlace antes de pasarnos ya al continente americano, que, bueno, ahora que, como mencionaste tú al principio, en ese bloqueo criminal que se está haciendo a Venezuela, que se detuvieron algunos cargueros, iba un carguero iraní que trataron de detener y no pudieron. Ese carguero iraní es que llevaba petróleo o iba a recoger petróleo, se les peló para acabar pronto. No pudieron con él, no hubo forma que lo pudieran detener. Entonces estamos hablando también de que Irán es una potencia para tomarse en cuenta, ¿no? Que ahorita está apoyada por Rusia, porque sabe que si permite que caiga Irán, le va a pasar lo mismo que con Siria, que los tiene ahí al lado, y también China. Entonces, está haciendo un buen apoyo entre esos tres países para sostenerse políticamente. Y yo creo que al final de cuentas, si todo el mundo teme que Irán consiga la bomba atómica, que independientemente que la haga, como dicen ellos, para fines pacíficos o como para protección, que es necesario que la tenga, se la van a venir suministrando los chinos o los rusos para acabar pronto, porque O Pakistán. realmente, o Pakistán, digo, se la van a venir dando, y Irán la va a tener. Ahora, ¿cuál es el problema? Si supuestamente que lo único que quieren es que Israel, que entre la agencia reguladora de la energía, entre a verificar si tiene una bomba o no, pero nunca deja entrar esa misma agencia a ellos. Y supuestamente Israel tiene más de 100 bombas atómicas. O sea, a ellos no, nomás que se le apliquen al vecino, ese es el punto, ¿no? Entonces, tarde o temprano Irán la va a tener. Esa es la verdad. Porque yo como superviviente, como país que está totalmente amenazado y cercado, la tendría. Veo el resultado de lo que pasa en Corea del Norte. Que sí, sí, lo que tú quieres está ahí y todo, pero ¿quién se mete con Corea del Norte? ¿Quién lo toca? ¿Quién lo amenaza? Los que amenazan son ellos. Cada vez que sienten que les están haciendo algo, empiezan a hacer sus experimentos de balísticos y todo nucleares, y entonces ya le tiene que bajar la atención el otro, ¿no? Pero la única forma es tener una bomba nuclear para que no te estén molestando. O sea, si ya te tienen cercado, que no te invadan porque tienes una bomba nuclear. Ese es el punto. Entonces, tarde o temprano la tienen que tener aquellos países que tratan de ser juzgados por el imperialismo. Punto. Esa es la verdad. Ahora, vamos a pasarnos, si quieres, al continente americano. Y antes de tratar América Latina, podríamos hablar de un fenómeno que lo vemos muy fuerte también en Europa. No lo quise tocar ahorita porque está relacionado con que es el aumento de la extrema derecha, no nomás en Estados Unidos, sino
ahora sí que en todo el continente, que como hemos visto una y otra vez, de veras cómo son, de veras. ¿Qué me refiero? Ni siquiera creatividad tienen, solo es copiar, incluso los eslogan del otro. Más de una vez veo aquí, incluso en mi país, que hablan gente, la libertad, carajo, las idioteces que dice el nefasto de Milei, ¿no? O sea, se copian entre ellos eslogan, ni siquiera son creativos en crear uno nuevo, ¿no? Pero me gustaría, digo, ¿cómo ves tú el extremo ahorita que estamos cerrando el año? La extrema derecha en Estados Unidos y en el continente americano y obviamente en Europa, por ejemplo, el caso, hemos visto cómo ha avanzado y sobre todo cómo avanza más Vox, que es la extrema de la extrema, por decirlo así, en España, ¿no? Bueno, mira, yo creo que de nuevo es fundamental ubicarlo en el contexto de lo que habíamos empezado conversando, ¿no? Entonces, América Latina es un continente que paradójicamente al mismo tiempo está sujeto a esa desesperación destructiva del eje angloamericano en declive, que ubica el patio trasero, ¿no es cierto?, como su último reducto, entonces que tiene que, y se lo hace evidente, más allá de estos procesos profundos, se hace muy evidente en la superficie el arrebato de Trump por tratar de con uñas y dientes sostener al menos, ¿no es cierto?, una hegemonía ya ni sin cuidar ni las formas, retornando a la doctrina Monroe, retornando a la política del gran garrote de Theodore Roosevelt, ¿no es cierto?, ubicando el tema de la diplomacia de las cañoneras, ¿no es cierto?, en el mantener su total control sobre el patio trasero, pero decía paradójicamente, las fuerzas estas y profundas que se están dando, estos distintos niveles de contradicciones que tienen su vida propia, hacen en América Latina que inclusive gobiernos de derecha tengan que empezar a moverse en el sentido que rompe con lo que la narrativa oficial, tanto de izquierdas o derechas, ubicaría como racional. Entonces resulta ser, ¿no es cierto?, que el planteamiento más antiimperialista, el planteamiento de mayor afirmación de la soberanía de América Latina se da no en Venezuela, no en Cuba, no en Nicaragua, no en el Brasil de Lula, se da en Perú, se da en el Perú con los gobiernos más derechosos desde hace muchísimo tiempo con el puerto de Chancay. O sea, esa infraestructura que lo que hace es crear las condiciones de conexión de Chancay con Shanghái en China y en toda Asia, porque no es solamente China, es toda Asia, que construye una ruta de la seda marítima, que reduce el tiempo de traslado de los productos de ida y vuelta de 35 a 23 días y probablemente a menos, que cambia la necesidad y la prioridad del paso por el canal de Panamá, que cambia la importancia de una cantidad de lo que se conoce en geopolítica como los choke points, ¿no es cierto? O sea, como aquellos puntos de estrangulamiento en la logística mundial y que plantearía justamente ese gran movimiento histórico que va moviendo el eje, el centro de gravedad de la economía, de la civilización, desde, bueno, desde lo que era el Medio Oriente a lo que sería el Mediterráneo, a lo que sería el Atlántico y ahora pasaría al Pacífico. Y entonces esto plantea una situación que va más allá de las ideologías, una situación en la que los Estados Unidos podrían engarzarse siempre y cuando asuman su papel de socio menor en el nuevo horizonte de la economía y de las sociedades mundiales. Entonces, aquí se está planteando una situación en la que, por más que las oligarquías vendepatrias de América Latina quisieran, ¿no es cierto?, por adhesión ideológica, por adhesión, inclusive por el soborno, por la compra directa en negocios o en proyectos políticos específicos o a través del financiamiento de National Endowment for Democracy o de estas internacionales como la que mencionabas, ¿no?, esta internacional de la extrema derecha de Vox. Más allá de esas situaciones, tienen necesariamente de una u otra manera que responder a sus posibilidades de reproducción. Y sus posibilidades de reproducción están vinculadas a estos grandes flujos comerciales, a estos grandes flujos tecnológicos que se dan fundamentalmente con Asia. Ya no es con el eje angloamericano, ya no es con Europa, es Asia y el corazón dinámico más importante
no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos, en términos de las nuevas tecnologías disruptivas que están aflorando, que están desarrollándose a una velocidad increíble, es China. Entonces, ¿cuál es el lío? Que la impensable situación geopolítica de Perú, con gobiernos de derecha, unas políticas de ajuste neoliberal, con un proceso de precarización laboral increíble, de neoliberalización, con unos movimientos sociales totalmente devastados, toda esa situación, se convierten en un puntal que solamente podría ser derrotado con acciones de guerra abierta, que solamente podrían ser derrotados con una situación en la que, por ejemplo, se pueda crear un conflicto entre Chile y Perú, o entre Chile, Perú y Bolivia. Sí, o sea, recuperando viejos mecanismos de confrontar pueblo contra pueblo. Recuerden, la consigna del imperio siempre fue dividir para reinar, que Ujú. resultan un poco imposibles. Están ahorita maquinando, ¿no es cierto?, estos centros del poder, mecanismos de operación psicológico, de comprar medios de comunicación intelectuales, como han venido haciendo todo este tiempo, como les resultó también en Ucrania, ¿no? Convertir a una población no solamente rusófila, sino rusófona, en una población rusófoba en tan poco tiempo, precisamente porque metieron muchísima plata. Y decía esta Victoria Nuland que mencionaba cómo en el 2014, en el tema de Maidán, metieron 5.000 millones de dólares en cuestión de pocos meses para poder cambiar el clima de la opinión pública. ¿Podrán hacer eso en América Latina? Para crear el nuevo arco de conflicto de todos contra todos acá, porque esa sería la única de las opciones que se estaría planteando. Entonces, mira, podrían haber conflictos fronterizos, podrían haber conflictos étnicos, acuérdate, en la época de Lugo en Paraguay, apareció hasta una guerrilla marxista, que obviamente a los 5 minutos que le tumbaron a Lugo desapareció. Entonces, mira, todo tipo de conflictos, conflictos de secesión, ahí está el tema de Zulia, de Santa Cruz, de Tarija, Guayaquil en el Ecuador, ¿no es cierto? Que de la noche a la mañana aparecen, ¿no es cierto?, una cantidad de tradiciones intelectuales, se empieza a reescribir la historia, sectores hasta de la propia izquierda que empiezan a ser parte de todas estas cuestiones de el pequeño nacionalismo de parroquia para crear el conflicto, para crear el caos. Entonces, en América Latina, inclusive con gobiernos de derecha, resulta ser que no hay otra opción que entrar en esta convergencia en torno a las nuevas fuerzas de la economía mundial, de las nuevas fuerzas civilizatorias mundiales, cuyo faro sería esta multipolaridad, cuya referencia más significativa son los BRICS. Pero como mencionabas hace un momentito, ¿no es cierto? Irán recién se está integrando a los BRICS y sin embargo aparece como un elemento que a nivel geopolítico, a nivel militar, a nivel logístico, a nivel económico, no tiene otra opción que no sean los BRICS. Y te pongo otro ejemplo, Indonesia, no le queda otra. Pero resulta ser que la dinámica es tan fuerte, ¿no es cierto?, que Milei, el más alocado, el más francote, digamos, de este proyecto de recuperación de la hegemonía en el patio trasero angloamericano, al día siguiente de lo que hablaba pestes de China, tienen que empezar a negociar con China. Y resulta ser que lo mismo está sucediendo en todo lado. Lazo aquí en el Ecuador y luego Noboa, ¿no es cierto?, que se pasan semanas enteras tramando con los sionistas en Jerusalén, en Israel, con el Mossad, cómo arruinan la situación del pueblo ecuatoriano, cómo se convierten en peones eficaces de esta estrategia de desestabilización y de desunión de toda América Latina. No tienen otra cosa que negociar y profundizar sus relaciones con China. Y lo mismo sucede, si te pones a ver, lo mismo está sucediendo en Chile. Y lo mismo está sucediendo en México, ¿sí? Independientemente de que sea la 4T, ya desde la época del propio Calderón, ¿no es cierto?, por no decir de Fox, se veía que la necesidad de la propia oligarquía mexicana, de la más entreguista oligarquía mexicana, ¿no es cierto?, no le quedaba otra que articular negocios, business, con los flujos asiáticos y sobre todo con China. Entonces, mira, aquí estamos hablando de estos procesos, por eso es tan importante ubicar, ¿no?, que más allá de la superficie hay profundos procesos que tienen su propia dinámica, que tienen sus propios tiempos
y que están aflorando en tiempos, en momentos récords. Y aquí hay otro marxista al que tanto la derecha como la izquierda lo están repitiendo, inclusive esta izquierda pundonorosa que quería convertirse en potable y no mencionar a ninguno de estos revolucionarios, que es Lenin, que decía que así como hay décadas en las que no pasa nada, así también hay momentos en que en semanas pueden pasar décadas. Entonces, la rapidez de los acontecimientos, ese mundo convulso al que hacías referencia al principio de esta sesión, ¿no es cierto?, va a continuar durante el 2026, porque estas tendencias, más allá de las atrocidades que puedan cometer para parar, como es la barbaridad de lo que está pasando con Trump en las costas de Venezuela, ¿no es cierto? Más allá de las atrocidades que puedan cometer para tratar de parar eso, la historia tiene sus propias dinámicas y esas dinámicas están a diferentes niveles. Y hay un proceso que por más que puedan destruir cosas para parar las cosas, o sea, pueden haber atentados, pueden haber destrucción de puertos, pueden haber guerras, ¿no es cierto?, de todo tipo, pueden haber asesinatos de presidentes, de dirigentes, pueden haber invasiones, todo eso. Pero ¿y el proceso destructivo al interior, en el seno del propio imperio que hemos venido conversando ahorita? Son las propias dinámicas internas de descomposición endógena que se están dando a nivel cultural, a nivel civilizatorio, pero también a nivel económico, pero también a nivel financiero, pero también a nivel militar, pero también a nivel tecnológico, ¿no es cierto? Pero también a nivel societal, pero también a nivel demográfico, a nivel religioso. Ahí está el texto de Emmanuel Todd, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de procesos endógenos, internos a la propia dinámica del imperio, que son indetenibles. La extrema derecha surge en ese marco, pero no solamente por motorcito propio, sino también por los errores de los sectores progresistas, por los errores de la izquierda. Mira, en última instancia, y yo sé que voy a ser muy provocativo con lo que voy a acabar diciendo, en última instancia, los pobres del norte y del sur no tienen otra cosa, último recurso, que no sea su familia, inclusive como aspiración. Inclusive como familias destruidas no tienen otra aspiración que la ilusión de una familia. Y lastimosamente en algunos sectores de la izquierda se ha planteado una visión posmoderna, ¿no es cierto?, de aparecer como que somos los principales vectores del ataque a la familia y a los valores tradicionales. Y con eso nos hemos alejado a los sectores populares tanto allá como acá. Entonces, buena parte de lo que fueron las bases sociales de la izquierda y de la izquierda marxista en Europa continental, ahora votan por Vox, ahora votan por el Frente Nacional, ahora votan por los partidos de la extrema derecha. Y lo mismo está sucediendo en América Latina. Por no entender, ¿no es cierto?, por haber quedado capturados por esta agenda posmoderna, que en última instancia tiene profundas vinculaciones con estos sectores del poder financiero, de la izquierda financiera mundial, y en una serie de propuestas que están poniendo en riesgo conquistas sociales, conquistas democráticas, conquistas inclusive personales, ¿no es cierto?, de profunda trascendencia, precisamente porque la orientación que tienen no es la correcta. Los procesos de emancipación tienen un horizonte común de convergencia, de construcción de unidad, de construcción de grandes voluntades sociales, ¿no es cierto?, sobre la base precisamente del movimiento real de la historia. Y ese movimiento real de la historia está siendo negado por ciertos sectores de la intelectualidad, de la academia y de los partidos y movimientos sociales de izquierda, abriendo la posibilidad para que en ese vacío, para que en esa incertidumbre, en esa perplejidad, ¿no es cierto?, puedan cosechar los sectores de la extrema derecha. Así es que yo creo que es fundamental entender estas dinámicas, pero también recuperar lo que ha sido las grandes tradiciones de la izquierda de tradición liberal, republicana, de la izquierda de tradición cristiana, de la izquierda marxista, de la izquierda anarquista, en la recuperación de estas raíces que permitan dar una respuesta civilizatoria a este mundo que se está desmoronando y que si no tienen una opción civilizatoria clara, un horizonte utópico, si vos quieres, en términos
de lo que se puede construir, en términos de lo propositivo, de hacia dónde se puede llegar en torno a una opción viable, pues va a terminar siendo cosechado, va a terminar siendo armado, ¿no es cierto?, por la extrema derecha. A río revuelto, ganancia de pecadores. Bueno, yo te digo, en el caso de Estados Unidos, evidentemente la extrema derecha está representada, ampliamente representada por Estados Unidos. No tienen todas consigo en el sentido de que después del que les fue muy mal a los demócratas allá porque tenían también una pésima representante para candidata. Después, primero Biden, que fue una desilusión toda su gestión, y luego nombra a su vicepresidenta y nunca se ni posicionó fuertemente ante el caso palestino. Evidentemente hubo un colapso ahí, gana el demócrata, el republicano totalmente por todos lados, este Trump. Sin embargo, vemos que ya le empiezan a responder las manifestaciones nacionales que hay y todo. Muchos mencionan el caso de este alcalde, que todavía lo estoy viendo yo con mucha distancia e incertidumbre, a Zohran Mamdani, que Denuncia lo en contra mencioné. de Venezuela, por ejemplo, y de América Latina, ¿no? Entonces, Este, son esas inconsistencias las que terminan fortaleciendo a la extrema derecha. y que hay, digamos, el caso de él, este alcalde que dicen, ay, la esperanza de la izquierda allá en Estados Unidos. Bueno, allá siempre he pensado que no hay izquierda, hay derecha y derecha extrema. Pero bueno, quiere decir como quiera que hay movimientos allá que no las tiene Donald Trump controlados del todo. Sí controla el Congreso, sí controla el poder judicial de allá, la Corte Suprema ya porque él los puso y le han prácticamente abierto el camino a todo lo que ha querido. Pero hemos visto que cuando él apoya a candidatos allá expresamente en Estados Unidos, pierde, no necesariamente gana, resulta que pierde. No aparentemente así en América Latina. Entonces vemos que, vuelvo a tocar el punto que que mencioné al principio, ¿no? De que no sabemos si realmente llegó a un acuerdo con Rusia para abandonar Europa, para que el imperialismo de ruso, que también hay un imperialismo ahí encarnado por Putin, vuelva de alguna forma a florecer y yendo por los aires que tenían ellos o por los territorios que ellos controlaban antes de la caída de la Unión Soviética, a cambio de que se le deje hacer lo que quiera a Estados Unidos en su patio trasero. Vimos en su momento, hace varios meses ya, tendrá un año o más, cuando la que estaba al frente de ese comando, la general Richardson, al entregar su informe de un viaje que hizo en América Latina, que fue un escándalo realmente, mencionaba de todo lo que tenían en América, que tenían agua, reservas de litio, reservas de petróleo, sí, pero estaba hablando de nuestra patria grande, ¿no? Luego vimos cómo, pero eso ayudó mucho a entender realmente cómo nos ven ellos, cómo nos ven los militares, como posesión de ellos, ¿no? Y habló ella abiertamente también de que había medios que eran una amenaza y citó en este caso a Telesur, que era una amenaza, decía, o sea, como no, como aparentemente saben ellos que no se les conoce como políticos, entonces se pueden permitir hacer declaraciones que no son políticamente correctas, como así, asumir que nuestro territorio con sus recursos es de ellos y criticar abiertamente a los medios que se les oponen. El caso el emblemático fue el de Telesur allá en Venezuela. Y luego vimos también cómo entró otro que luego renunció por el asunto de lo de Venezuela, porque yo creo que se sintió indignado por esa situación, ¿no? Ahorita que estamos tocando América Latina, bueno, estamos viendo que la situación está muy convulsa. Básicamente, lo hemos visto a lo largo de que hemos estado haciendo latinidades y anteriormente a latinidades, que América Latina es un territorio totalmente en disputa. Vemos ahora cómo estamos hablando de la doctrina Monroe frente al sueño bolivariano. Están totalmente en coalición, en choque, perdón, en un choque total. Rixi en Honduras, que ahorita vamos a hablar también de las elecciones y todo eso, fue muy clara al puntualizar en su campaña el lema patio o patria. Esa es la disyuntiva, realmente. Es una forma muy sucinta, muy concreta, y ahora sí que muy minimalista de resumir la situación dura que está viviendo el continente y que lo podemos ver reflejado en lo que está pasando con Venezuela,
cómo se le inventaron totalmente a Maduro y al gobierno de que ellos son narcotraficantes, cuando sabemos que los grandes narcotraficantes son los gringos con la CIA y con la DEA, y que realmente los gobiernos de derecha son los principales lavadores de este dinero y los principales auspiciadores del narcotráfico. El dinero del narcotráfico se lava con la derecha, no con la izquierda. Este, y vimos Y con ahora Wall cómo, Street y la City de Londres, ¿no? así, no, pues es que esos son los que lo Con Wall ayudan, Street y pero, la City de Londres. y luego vimos cómo mandó a su flota con uno de el portaaviones más grande que tiene, prácticamente a bloquear para que reventara Venezuela, y en la que ya no dice el narcotráfico, ahora dice que van por los recursos petroleros, porque les deben ese recurso. O sea, dices tú, eh, es ridículo, y a ver qué inventa. A lo mejor va a ser, me miró feo Maduro, no me cerró un ojo y por eso lo vamos a desaparecer, como lo están haciendo ahora con Petro. Estamos viendo cómo Estados Unidos está buscando dominar totalmente su patio trasero con el apoyo de las oligarquías propias de cada país. Y no deja de ser sorprendente que entre lo primero que hizo fue, y que recientemente salió la noticia, era que México estaba antes que Venezuela, pero que como México estaba dando buenos resultados, entonces tuvieron que irse con Venezuela. Yo entiendo que México es para ellos fundamental en esa estrategia de control de América Latina a través de sus gobiernos, porque México es la primera trinchera. Y obvio que si cae México, es más fácil que caiga el resto del continente. Eso es lógico. Al caer nosotros ya entran totalmente, ¿no? No ha sido así, pero lo hemos comentado a lo largo de muchos otros programas desde que entró Trump, que nosotros ya estábamos en la lista del imperio norteamericano, al igual que Cuba, al igual que Nicaragua y al igual que Venezuela y ahora México, simplemente porque era un gobierno que no les estaba entregando los recursos, como hemos visto, no necesitamos irnos muy lejos, como lo está haciendo Milei, como lo está haciendo Noboa en Ecuador, y como lo han hecho, como lo hizo Bolsonaro en su momento, que es entregar los recursos a lo que sea. Y voy a también tocar el caso chileno. Antes de irse Piñeira, 2 meses antes de irse, viendo las reservas de litio que había, prácticamente estableció un concurso para que se vendieran. Concurso que afortunadamente fue frenado por un gobernador que puso, utilizando la ley de allá, un recurso para impedir que ese recurso tan importante y tan vigente como es el litio se concursara como lo quiso hacer este señor. O sea, antes de irse, todavía voy a regalar el litio. O sea, es lo que hace la derecha, regalar los recursos del Estado, sus activos, a las grandes capitales, ya sea que ellos estén ahí dentro, pero sobre todo los que están afuera, son los que están ahí dentro. Me refiero al norteamericano, a los capitales, grandes capitales norteamericanos o el europeo. Entonces, vemos lo que está pasando ahorita en Venezuela y vemos cómo están esperando que alguien mate de ahí dentro a Maduro, que le den un golpe de Estado ahí, para entonces traer a esta vendepatrias terrible, terrible, y que por mencionar a un verdadero nefasto que es aquí en México, que es Enrique Krauss, el portavoz de la derecha, el intelectual de la derecha, uno de los pocos que tiene la derecha, porque la derecha no piensa, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? En la que en un artículo de hace unos días ponía a María Corina Machado como la encarnadora de la libertad. Cuando esta mujer es socia de Netanyahu, le ha pedido que invada su país y a Estados Unidos que lo bombardee. O sea, esa Nobel de la Paz, que es un insulto también. Por aquí salió cuando le dieron el premio Nobel de la Paz, que te daban el Nobel de la Paz en la compra de una orden de tacos. Aquí en México, alguien puso muy listamente eso en su negocio para ejemplificar qué tan bajo ha caído este premio, que totalmente ya es indigno del objetivo de Alfred Nobel cuando lo creó. Ya no tiene que ver con el sentido con que lo creó, ni con los principios, ¿no? Recientemente incluso un venezolano puso una demanda allá misma en Suecia ante el comité alegando que precisamente qué había pasado con este premio. No se estaban cumpliendo los estándares propuestos en este propio premio para otorgarlo y obviamente lo perdió sin darle justificación ni responder a los señalamientos cruciales que él estaba haciendo en su demanda. Pero bueno,
Estamos viendo lo que esa Corina Machado, que tan indignante nos es a los que amamos a nuestra patria, cómo pulula en América Latina. Aquí la tenemos en Lili Telles, que hace exactamente lo mismo, y cómo se pelean por ser la Corina Machado o el Corino Machado de turno en cada país respectivo. Y eso es doloroso, pero al mismo tiempo uno lo agradece porque dice, ahí está esa basura, ahí está ese traidor descarado por fin, ya sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces, vemos ahora, te digo, esa fuerza de la derecha que por desgracia ha permeado el continente, ya no digamos el europeo, pero que el que nos preocupa es el de aquí, porque vemos que cada vez que llegan al poder generan pobreza, una injusticia social terrible, muertes, masacres y el vender el patrimonio nacional a extranjeros para que lucren ellos y no beneficia a un país. Digo, el caso más obvio es lo que está pasando en Venezuela, pero cuando les digo yo, el caso de Venezuela es muy, muy, muy importante, porque en Venezuela, vean lo que tienen que hacer, mandar la flota de ellos, cercar, cerrar su espacio aéreo para que caiga un régimen y poder entonces apoderarse de sus recursos, en este caso del petróleo. Cuando en mi país y en el resto del continente, lo único que necesitabas, cuando menos en mi país, era que estuviera en el poder el PRI o el PAN. O sea, no necesitaban invadir, no necesitaban hacer nada con lo que está haciendo en Venezuela, que les está haciendo costoso. Tienen meses ahí con esa flota parada ahí que es muy cara, estarla manteniendo, ¿no? Simplemente con tener dos partidos que ellos controlaban y sometidos totalmente, como era el PRI, y como es el PRI todavía y como es el PAN, ¿no? Y así la equivalencia en los diferentes partidos, como por ejemplo el que está pasando en Bolivia, ¿no? Sabemos quién ganó ahorita, pero el que perdió decía, vamos a privatizar todo. Ese era su programa de campaña, o sea, con ese descaro, privatizar todo. Bueno, y el que está ahorita lo que dijo es, vamos a hacer capitalismo para todos. Me imagino que los ingenuos que creen en las bondades del capitalismo están suponiendo que los van a hacer empresarios y que van a ser ricos. Cuando si no lo eres ya, porque lo heredaste por tu abuelo, tu papá, ya no lo vas a hacer. Sobre todo en economías tan cerradas y con control de décadas, sino siglos de la economía de cada país, ¿no? Lo que te están diciendo realmente es que ahora vas a pagar por todos los servicios, que tú vas a pasar de ciudadano a cliente. Entonces, vemos todo esto muy convulso, que es un conflicto que apenas está empezando, y como mencioné, que dijeron descaradamente ya que México era con México iban a empezar, pues al rato van a regresar aquí. Y para hablar, me gustaría, bueno, que me dieras tu opinión de diversos países críticos y de las elecciones que hemos estado viendo. Hemos visto que el modelo anterior que había, que era el modelo boliviano, el del golpe de Estado, al final de cuentas, se dio para atrás cuando quedó Luis Arce, y que ahora vemos cómo está la situación con el desempeño también de Luis Arce y la división que hubo con Evo. Había otro esquema que era el de Lula, que yo eso en un momento lo llegué a plantear. Decía, hay una relación entre Lula y Dilma y hay una relación entre Andrés Manuel y Claudia. Tratando de alertar que en un momento dado iba a haber un golpe al gobierno de México o un golpe blando, ¿no? Ahora ya vemos que hay una alternativa que es la que realmente se está manejando, que es la chilena, que es utilizar los medios de información que controlo, que son hegemónicos en cualquier país, que la derecha, manejando totalmente el discurso de que se vive una inseguridad tan terrible y aparte un cero crecimiento económico que se está cayendo a pedazos del país. A mí me lo dice la derecha así, en mi cara me lo han dicho. ¿No te das cuenta que el país se caía a pedazos? Y yo les digo, será tu país, porque el mío no, ¿eh? Yo no sé dónde estás tú o dónde vives tú, porque yo veo que mi país está mejor que como estaba. Tú en tu país, que ya se está cayendo a pedazos, ¿no? Vemos que esa estrategia chilena fue un éxito. Vemos, porque realmente el alegar que Chile tenía unos niveles de inseguridad terribles, se demostraba con hechos que realmente sí había, como en todo país, problemas de inseguridad, de delincuencia, pero no los niveles de percepción que vendían los medios de comunicación y que al final de cuentas son los que imperaron, así como el desarrollo económico. Pero ese esquema se está manejando aquí.
Aquí se maneja lo mismo, que hay un nivel de inseguridad terrible, a pesar de que ya se demostró que hay un 37% a la baja, que no es cualquier cosa, un 37% es muy fuerte. La percepción de los medios de derecha es seguir diciendo que es insostenible la situación de inseguridad, lo cual es ridículo. Como también el esquema de que México no crece, se demostró que está lejos, independientemente de lo que se alegue, de una recesión, que haya actividad económica. Pero los medios están trabajando con el caso chileno, ya trayéndolo aquí a México, para causar una desestabilización para las elecciones intermedias que son el 27. Pero luego toco más el tema de lo que veo, lo que está pasando en México, que no es cualquier cosa. Pero para hablar del asunto de Venezuela, ¿qué crees que pasa en Venezuela? ¿Para dónde va? Porque este conflicto ya pasó para el 2026. ¿Crees que hay una invasión? ¿Qué crees que pase? Bueno, mira, más allá de las especulaciones que uno no sabe exactamente qué puede pasar, insisto aquí, estamos en un momento de desesperación del poder, que todo tipo de atrocidades pueden suceder y sucederán con todo el cinismo del caso, ¿no? La crítica de la razón cínica escribía Sloterdijk, que es un filósofo más bien derechoso, ¿no? Más bien centro derecha alemán, hace ya más de 40 años. Y él denunciaba el hecho de que fruto de este proceso multisecular de declive de las promesas de la modernidad capitalista, ya el capitalismo había perdido el pudor, ya no se preocupaba de las formas. Esto decía en el 83, imagínate. Y ha pasado muchísima agua bajo el puente, pero además, insisto, con un proceso en el que empiezan a acumularse las aceleraciones y cada vez y el desmoronamiento es mucho más rápido. Y el desmoronamiento viene su propio interior, es decir, incluso si es que cometen esas atrocidades, ¿sí? Es decir, ahí está el caso de Palestina, ¿sí? Durante muchísimo tiempo la cultura, que no era solamente sionista, la cultura judía, inclusive sectores de la izquierda judía y de la izquierda no judía que apoyaban esa situación desde una perspectiva modernista, decían, bueno, en última instancia, Israel es un factor civilizatorio y sí, que ojalá se resuelvan las cosas, que, en fin, una cuestión así. Y nunca se llegó a los niveles de descaro, de arrogancia, de prepotencia que se tiene ahora con el genocidio abierto y con ellos mismos filmándose el asunto. Nunca, ni siquiera en la época de Roosevelt, ¿no es cierto? Los Estados Unidos podían actuar con tal nivel de descaro, de cinismo. No les importa en absoluto el tema de las formas, pero también es el hecho de que las oligarquías latinoamericanas, me estoy refiriendo, hace más de 100 años estoy hablando de los liberales y conservadoras, ¿sí? Podían atreverse el ponerse en una posición tan sumisa como se ponen las oligarquías ahora. Entonces, ubiquémonos. Estamos en una situación en la que ellos ya no tienen nada que ofrecer. Ninguna de esas promesas, ni la democracia, ni la libertad, ni el orden internacional, ni la decencia, ni cualquiera de estos valores de la modernidad burguesa, ¿no es cierto? Que ellos han estado construyendo a lo largo de siglos, tanto en la tradición liberal como en la tradición socialista, como en la tradición cristiana, como en cualquiera de esas tradiciones. Ninguno de esos valores están en capacidad de sostener. Pero yo te diría de manera mucho más concreta, para el caso de América Latina, no tienen ninguna posibilidad. O sea, fíjate, el Theodore Roosevelt, ¿no es cierto?, te planteaba el tema de la diplomacia de las cañoneros y el corolario Roosevelt en la doctrina Monroe, diciendo que esto va a significar que ahora sí, ya ni siquiera con las potencias coloniales europeas, sino bajo la modernidad gringa, ¿no es cierto?, iba a entrar la tecnología, se iba a modernizar y se iba a civilizar esta América atrasada. Y los sectores que le apoyaban, ahí está el poema de Rubén Darío, pues no, acuérdate que es fundamental en eso, cómo le desenmascaraba en torno a esas promesas y a esa hipocresía de las oligarquías entreguistas. Y entonces resulta ser que ya ni eso pueden ofrecerte. A ver, vienen las cañoneras y pueden invadir Venezuela. Insisto que es muy importante lo que mencionabas hace un momentito, no es el problema de Venezuela porque es una agresión en contra de toda América Latina y que lo que sucede en Venezuela está afectando directamente a México y directamente a Brasil.
Porque si se atreven a invadir, si se atreven a asesinar a Maduro, si se atreven a invadir, si se atreven a bombardear infraestructura dentro del territorio venezolano, inmediatamente van a hacer lo propio con cualquier pretexto en el territorio mexicano. Y al cuarto de hora van a hacer exactamente lo mismo en el caso de Brasil. No tengamos, por favor, ninguna duda al respecto. Entonces, yo creo que es crucial ubicar, inclusive si eso sucede, ¿qué tienen para ofrecer? Lo que acabas de decir vos, pues. A ver, el proceso de ajuste, ahora lo único que tienen es más proceso de ajuste. Y acuérdate, los procesos de ajuste cuando recién empezaron, cuando hubo la crisis de la deuda en 1983, que justamente la detona México, con López Portillo, ¿no es cierto?, frente al intervencionismo, el estatismo atrasado, corrupto y toda esa cuestión, lo que ofrecía es que iba a haber la libertad de emprendimiento y que con eso América Latina iba a llegar al primer mundo. Y empezaron las políticas. Ah, no, es que es duro pero necesario. Entonces, había una situación de que había que ajustarse los cinturones, había que pasar un momento de dificultad, ¿no es cierto?, con esta moral calvinista de que ahora te sacrificas para un futuro mejor. Entonces ya no es solamente vos que te sacrificas, sino que ahora te sacrificas para que tus hijos, ya no solamente los hijos, sino también los nietos, han pasado las generaciones y ahora, ¿qué ofrecen? Entonces, cuando se les regala el litio, en el caso de Chile, cuando se les regala el petróleo, o cuando lo toman abiertamente, ya ni siquiera permiten que las oligarquías se pongan regalonas con algo ajeno, sino que directamente lo toman, como en la peor época de las cañoneras, ¿no es cierto? ¿Qué hay para América Latina? Nada. Más pobreza, más pobreza, más pobreza, más pobreza. Y en una circunstancia en la que se nos viene, mira, hay un estudio de la OSD que ubica que en los próximos 5 o 10 años va a haber una destrucción a nivel mundial de 50 millones de empleos calificados por la difusión de la inteligencia artificial. Y eso tomando en cuenta solamente en toda esa narrativa polarizada, ¿no es cierto?, de Guerra Fría que están queriendo crear sin tomar en cuenta los avances chinos, tratando de menospreciar los avances chinos. La inteligencia artificial y los desarrollos chinos han mostrado, ¿no es cierto?, que el impacto va a ser mucho más rápido, mucho más barato y mucho más disruptivo de lo que plantea el tema del estudio de la OSD. Y resulta ser que América Latina, por este papel específico que tenemos en la periferia, tenemos unos segmentos dentro de las clases medias, llamemos así, latinoamericanas, en los que precisamente van a ser los principales golpeados por este cambio tecnológico. Entonces, la situación que se nos viene es inmediata, no estamos hablando de largo plazo, es inmediata. Entonces, inclusive si logran destruir, no solamente que estarían destruyendo al pueblo venezolano, no solamente que atacarían a México, a Brasil, que terminarían de destruir con las políticas de liberalización, que incluyen una nueva crisis de la deuda y que ahora incluyen también el tema de los arbitrajes internacionales, en las que ya están rompiendo, están destruyendo otro de las grandes construcciones civilizatorias del mundo occidental y cristiano, que es el tema del orden internacional, que es el tema del orden jurídico internacional. Con los arbitrajes internacionales se echa por tierra cualquier criterio de ponderación, cualquier criterio de equilibrio, la balanza de las estatuas de la justicia, pues, ¿no? La justicia ciega, o sea, que no tienen privilegios personales, privilegios, y se plantea el tema del equilibrio, de la balanza, de la ponderación de los argumentos. Se rompe totalmente eso para crear una situación peor que en la época feudal, ¿no es cierto? Porque en la época feudal había el gran detente que era la Iglesia Católica, la moral católica. Acá se plantea la misericordia, ¿no es cierto? La misericordia, el asistencialismo, la limosna por último. Ahora ya no hay ni eso. Con los arbitrajes internacionales, olvídate, olvídate. Con el tema de la Chevron Texaco, eso se ilustra clarísimo, ¿no es cierto? Después de que ellos, utilizando tecnologías que la propia Texaco había prohibido en esa época en todo el mundo, utilizan aquí en el Ecuador, dejan una secuela de enfermedades degenerativas, de enfermedades catastróficas en los sectores más pobres, en los sectores más alejados del país, y es la Chevron Texaco la que cobra la indemnización al Estado ecuatoriano. ¿Ya a dónde vamos a llegar? Eso es lo que están abriendo ahorita, eso es lo que tienen que ofrecer.
Entonces, mira, en el trayecto de las supuestas victorias pírricas que va teniendo el imperio en su momento de desesperación, están destruyendo todo lo demás, todo lo que habían sido sus avances civilizatorios, todo lo que le había permitido ganar las distintas, a conquistar las distintas culturas, las distintas religiones, los distintos continentes, a derrotar inclusive al mundo socialista, ¿no es cierto? Con esa propuesta, con ese ofrecimiento de la modernidad capitalista que se estaba supuestamente desarrollando a nivel mundial, ahora ya no tienen nada que ofrecer. Nada, nada, nada que ofrecer. Y de manera paradójica, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, ya no es solamente que no tienen nada que ofrecer a los pueblos, sino que no tienen nada que ofrecer a las oligarquías. Y atentos, y con esto acabo, Héctor, por favor, atentos a lo que está pasando ahorita. Si se han portado de manera tan miserable con sus socios íntimos, con sus vasallos en Europa y en Japón, pero sobre todo en Europa continental, que les han creado lo que yo he venido denunciando desde hace ya más de 25 años, el tema de la latinoamericanización de Europa, que nunca me creyeron y que ahora se está cumpliendo, pero a unas velocidades absolutamente espeluznantes. Si de esa manera les están tratando, les están arrinconando, les están mandando al abismo en cuestiones de pocos meses, ¿no es cierto? Que eran socios importantes, además en muchos casos sus padres, ¿no es cierto? Es la cuna de este proyecto de civilización. Si así les están tratando a ellos, imagínate con el desprecio que van a tirar a la basura, ¿no es cierto?, a las oligarquías latinoamericanas. Entonces, aquí paradójicamente se abre una única opción, inclusive no solamente para los pueblos de América Latina, sino para las propias oligarquías, para las propias Fuerzas Armadas de América Latina, para las propias Fuerzas Armadas de América Latina que están volviéndose disfuncionales para los intereses de los Estados Unidos, inclusive las Fuerzas Armadas proimperialistas y derechosas, las Fuerzas Armadas represoras, inclusive esas se vuelven una inutilidad en el nuevo proyecto imperial. No queda otra opción que la unidad de América Latina y la convergencia en torno a lo que sería la recuperación del espíritu de Bandung, para plantearlo en esos términos, a los 70 años, la recuperación de ese espíritu de los no alineados, plurales, heterogéneos, pero soberanos, o sea, la construcción de espacios de soberanía en torno a lo que es no una utopía, no un horizonte de lo que del wishful thinking, sino realidades que empiezan a concretarse a una velocidad increíble en todos los planos y que ya lo mencionamos, que es el tema de los BRICS. Y entonces una cantidad de planteamientos que ahora en América Latina están olvidados, que están sepultados, como el tema de la nueva arquitectura financiera, como el tema de de mecanismos alternativos institucionales de diplomacia, ¿no es cierto? Que fueron una realidad desde América Latina, inclusive con gobiernos de derecha a lo largo de décadas, y que tuvieron su mejor momento con el tema del ALBA, de la UNASUR, del CELAC, y que ahora están totalmente congelados, empiezan a florecer de manera bastante limitada en torno a lo que es este verdadero torbellino de iniciativas que no termina de cuajar en un todo concreto que está desplegándose en torno a los BRICS. Inclusive por fuera de los BRICS, como mencionábamos hace un momentito, ¿no es cierto? El tema de Irán, el tema de Indonesia, el tema inclusive de Turquía, el tema de Corea del Sur, el tema de Arabia Saudita y de los países de las petromonarquías del Golfo Pérsico. Es decir, estamos hablando de sectores insospechados, tremendamente vinculados en sus lealtades protervas con el dominio imperial angloamericano y que ahora empiezan a encontrar sus disidencias y su única posibilidad de viabilidad y de subsistencia en torno a la construcción de este mundo multipolar. Ese es el gran dilema para América Latina. Lo que se juega en América, en las costas venezolanas ahorita, se juega para todo el continente y no como una proyección de largo plazo. Es una cuestión que se nos viene encima en el 2026. Lo que se juega lo que inmediatamente pase en Venezuela, inmediatamente va a reproducirse en México y en Brasil, que son los verdaderos platos fuertes del continente. Están utilizando al Ecuador, a Honduras, países chiquititos que son abrebocas,
Los verdaderos platos fuertes del continente, por favor, no cerremos los ojos, son México, Brasil, Argentina, el propio Chile. Se los van a comer en un santiamén el momento en que vayan, ¿no es cierto? Vayan intentando en este laboratorio estas posibilidades. Pero insisto, no tienen nada que ofrecer, nada que ofrecer. O sea, cuando los Estados Unidos violan la soberanía de Colombia e independizan Panamá, a Panamá le ofrecieron, ¿no es cierto?, el convertirse en un hub internacional, financiero, comercial, logístico, con el canal de Panamá y todas esas situaciones. Ahora, ¿qué tienen que ofrecer? A México, ¿qué tienen que ofrecer, Héctor? A México, Nada, aparte de bombardearle, van a aparte de quitar. bombardearle, aparte de supuestamente hacer la guerra a los carteles de la droga, siendo que son ellos los que los crearon y que los que están financiando, ¿no es cierto? A los que están proveyendo de armas más sofisticadas que los que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Qué tiene para ofrecer los Estados Unidos en el caso de México? ¿Qué tiene para ofrecer a Brasil? Es inmediato, mira, el desenmascaramiento de esta ilusión es inmediata. Podrá perdurar durante el 2026 en medio de la confusión, si es que se viabiliza este escenario de caos, de violencia, de destrucción en América Latina, pero no llega al 2027. 2027 las máscaras estarán caídas, tanto de los cipayos locales que serían, insisto, aquí es muy importante, y déjame que acabe con ese tema, que no son solamente la derecha, que vos dices no tienen intelectuales, yo creo que sí los tienen, pero también de los sectores de la izquierda que se prestan a este juego. Yo creo que es mucho más grave la responsabilidad que tienen los sectores progresistas, los sectores de la izquierda, que están alineados en medio del acomodo, en medio de la dubitación, en medio de la claudicación, ¿no es cierto? Que están de una u otra manera anclados a este proyecto moribundo, ¿no es cierto? Y que no se atreven a plantear con fuerza, con realismo, lo que podría ser una opción. Las medias tintas, vean lo que pasó en Chile, no tienen opciones. Y tanto en el caso del Ecuador como en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Se utiliza a sectores de la izquierda, entre comillas, para hacer lo que no ha podido hacer la derecha. Ellos utilizan a la izquierda para que hagan el trabajo sucio en contra de sus propios compañeros y después los botan a la basura de la historia. Así es que aprendamos de estas experiencias concretísimas, inmediatas que las tenemos en nuestras narices, ¿no es cierto? Para recordar aquello que ya decía Perón, o unidos o hundidos. Pues mira, ya se nos pasó el tiempo, originalmente era para 1 hora y media, ya nos pasamos y vamos a tener que dejar yo creo que la charla para continuación del próximo año porque se van a quedar varios temas muy importantes de América Latina, de lo que está pasando en México. Y, Y cuidado con el fraude electoral, ¿ah? digo, con lo que está Cuidado con pasando en el fraude Ecuador, electoral. lo que va a pasar en Chile, lo que está pasando ya desde el momento en que este CAS ya quiere liberar a un asesino que está condenado a cadena prácticamente perpetua, ya lo que ya está diciendo que lo va a liberar, así que tipo como Trump, lo que está pasando en Brasil, en fin, pues ahora sí que en toda América Latina, lo que está pasando en Ecuador, sobre todo a raíz de los fraudes que ha habido. En Ecuador hubo fraude, en Honduras hubo fraude, que va a dar para otro tema, ¿no? Ahorita ya se va, En creo que ya no sé, Argentina hubo ya, fraude. ya no se excedimos, vamos a tener que cerrar ahorita, pero nos programamos para ahora sí que entra el próximo año para hablar de estos temas concretos, o así lo podemos hacer así concretos, para no extendernos más, porque son temas muy puntuales y muy importantes, sobre todo para los países que en los que va a haber elecciones próximamente, como es el caso de México. Ver hasta dónde llegan estos niveles de infiltración, de sabotajes para poder cambiar eh, resultados electorales, y ahí lo vamos a dejar, hasta, digo, los vamos a convocar, yo creo que ahora, terminando las fiestas, ahora en enero, y para empezar a tocar este tema. Me hubiera gustado tocarlo desde ahorita, pero bueno, ni modo, no se dieron las cosas así, lo hacemos ahora, hacemos un programa especial para hablar sobre el asunto de América Latina enfocado en el aspecto electoral, porque es claro y clave que esa es una nueva arma que están utilizando. El asunto de voltear una elección a través
de sistemas computacionales. Suena muy polémico, pero es real. Y no es la primera vez que lo Y hacen para en que este veas, ahí momento. está también metido Israel, ¿ah? Sí, Para que vean. está metidísimo. Como sabe, ha estado en esas elecciones donde dices tú, ¿y cómo fue que ganó el otro? Si no, ni pintaba ni nada. Ahí están metidos ellos con la venia de Estados Unidos. No deja de ser chistoso, nomás para mencionar eso que dije ahorita, para subrayar, que antes de que dieran la versión de ellos de quién es el candidato en Ecuador, perdón, en Honduras para la presidencia, los representantes, cuando menos la presidenta del organismo allá y un representante de Libre, en este caso el representando a Narra, la que entre comillas iba en segundo lugar, tuvieron una reunión de buen tiempo en la embajada norteamericana. O sea, el descaro es total. Ahí fueron a negociar, porque ya le surgía a Trump decir quién quedaba. Ya dice, oye, ya estamos en las fechas límites, porque sí fue. Los tiempos en Honduras manejaban que era a fin de este mes, donde se tenía que dar el resultado, ya muy cuestionado. Y entonces fueron a negociar con la embajadora norteamericana ya en Honduras. No lo digo yo, está en los medios esa negociación. No negociaron con nadie más, entre los hondureños, con otro organismo, con algún un juez de algún tribunal, no, con la embajadora norteamericana, la embajada norteamericana ya en Honduras. Nos despedimos y los volvemos a convocar para ahora sí tratar este tema que es muy complejo y para no extender más esta charla. Vamos, estamos pendientes y nos estamos en contacto, Pedro, en este caso. Muchas felicidades y mejores luchas, compañeras, compañeros. Hasta la No, sí. próxima. Y mientras desearles a todos que tengan lo mejor en cierre de este año, lo mejor para ustedes y su familia, dentro del contexto que estamos viviendo, y que puedan realmente darse cuenta que los retos que vamos a tener este próximo año, los tenemos que tomar, tenemos que estar a la altura de ellos, porque es la única forma de ser mejor persona y mejor país, afrontándolos. Mientras, feliz año para todos y todas, y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, gracias.